Es el mecanismo de más fácil activación del mundo. Debes cancelarlo con tu Face ID o con tu código para que no lo haga el agresor por ti. El tiempo de reacción suelen ser 3 minutos. Puedes pagar 49,99 para proteger tu sofá o 9,99 para proteger lo que más quieres en el mundo. Nosotros levantamos la ronda de inversión, que fueron 500.000 euros, sin haber facturado un duro. Hay inventos que nacen por capricho y otros que nacen por cubrir un hueco de mercado, y hay otros que lo hacen porque alguien dice basta ya, esto tiene que cambiar. Y hoy tenemos a alguien que en un momento dado dijo basta y decidió crear algo que realmente puede marcar la diferencia en el momento que menos te lo esperas. Soy Edgar Guerrero y como cada semana os doy la bienvenida a Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos los proyectos más innovadores que resuelven problemas de nuestro día a día. Y hoy vamos a hablar de seguridad personal, un tema que desgraciadamente está en boca de todos y para el que hay pocas soluciones realmente efectivas. Nuestra invitada de hoy es Julieta Rueff, creadora de Flamate, un dispositivo diseñado para situaciones de agresión, de violencia, de inseguridad y en las que cada segundo puede ser crítico, pequeño, discreto y capaz de hacer mucho ruido. Pero no quiero adelantaros demasiado porque lo mejor es que ella misma nos lo explique. En este episodio vamos a ver cómo una idea que empieza como un simple pensamiento se convierte en un producto real, capaz de captar inversión y llegar a las manos de quien lo necesita. Hablaremos de todo el camino, desde los primeros garabatos en una libreta hasta ese instante clave en que alguien decide que lo quiere y lo puede comprar, por ejemplo, en una web. Así que vamos a hablar de todo esto con Julieta, a la que damos la bienvenida a Toque de Ingenio. Julieta, bienvenida. Muchas gracias, Edgar. Gracias por contar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Perfecto. Pues vamos a hablar de un asunto un poco crítico, ¿no? Que al final la violencia, la inseguridad... Sí, pero lo vamos a hacer ameno. A nosotros en Flamate siempre nos gusta sacarle un poco el tabú y hablar de ello como algo cotidiano, que es lo que es. Así que vamos a ello. Como el sexo, ¿no? Oye, mira... Exactamente. Vamos a desmitificarlo y vamos a hablar abiertamente, ¿no? Y esto es lo mismo. Hay que asumir Estoy totalmente de acuerdo contigo y así es nuestro approach. Intentamos alejarnos bastante del tema Prosegur, Securitas, de dar miedo, sino concienciar y hablar de lo que hay. Vale, perfecto. Oye, pues hablábamos desde esa primera idea a algo que ahora tienes puesto en el mercado, lanzado y que la gente puede comprar cotidianamente. Y pues empezamos por la idea. ¿Cómo se te ocurrió? Tu momento de eureka, ¿no? Que decimos mucho. Mira, mi momento eureka fue siendo seguida a casa. Hace un par de años yo estaba en la universidad y hubo un tío que se aprendió mi rutina y me seguía a casa, me esperaba abajo del edificio. Una movida, tío. Entonces yo llevaba mi spray pimienta, pero jamás lo usé, porque el tiempo de reacción, me di cuenta después, es muy corto en una situación de peligro y tu cerebro entra en un estado donde le es muy difícil activar lo que sea. Entonces yo pensaba, ojalá tener una granada y explotarle la cabeza. Las granadas son ilegales, pero sí. Aquí había algo, que es el mecanismo de más fácil activación del mundo. Entonces pensé, hostia, ¿por qué no extrapolamos ayuda que tenemos en casa? Todos tenemos una alarma del hogar a la calle dentro del mecanismo de más fácil activación del mundo. Y así nace Flamate. ¿La granada es el mecanismo de más fácil activación del mundo? Sí, en una situación de emergencia. De hecho, es por eso que los paracaidistas estiran. Viene también del mecanismo de la granada. Porque en una situación de peligro a tu cerebro le es más fácil estirar que presionar. Ah, mira, no lo sabíamos, ¿eh? Pues eso está bien, ¿eh? Porque de aquí adelante seguimos haciendo proyectos y saber que instintivamente es más fácil tirar que presionar. Sí, 100%, no y es por eso que seguimos esa lógica. Tema botones de pánico, sí, están bien, pero todos los botones de pánico serían más sencillos de activar si se tiraran. Vale. Y entonces, ¿tú qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando marketing y negocios internacionales, vale. Pero llegué ahí por casualidad, porque mi primera opción era prótesis, ingeniería de prótesis. Me gustaba todo lo que era el diseño. ¿Ingeniería de prótesis existe? Sí, y órtesis. Sí, en la UPC. Sí. Me gustaba muchísimo todo lo que era el diseño, crear, pero no veía claro lo que quería hacer. Y entonces dije, ostras, me voy a negocios, que es súper amplio, me permite tener unas bases generales y luego ya veré qué me llama, cuál es mi misión. Vale, entonces... ¿Qué haces? ¿Postergas la carrera? ¿Te metes en medio, lo haces todo a la vez?
En un primer momento yo quería que fuera mi trabajo de final de grado. Entonces, claro, empiezo a desarrollar, hago el primer proto digital, mi primer render en Blender, el software gratis, y a partir de este primer dibujo en Blender empiezo a buscar quién tiene una impresora 3D para poder imprimir un primer prototipo para llevar a mi presentación de final de grado. Y claro, en este camino encuentro un amigo de un amigo de un amigo, que era un ingeniero mecánico de automoción, que me dijo, ostras, me gusta la idea, tu diseño es una mierda, vamos a hacerlo bien. Y entonces empezamos a hacerlo bien. Ahí me doy cuenta de que realmente hay tirada, ya lo hablaremos, pero llegue la primera oferta de inversión con la condición de, si te invertimos, te dejas la universidad y estás full time en esto. Y digo, vale, hecho. ¿Ah, sí? Sí. O sea, los propios inversores te impusieron que dejaras la universidad. Bueno, claro, al final Hombre, necesitan que estés a full, claro. No puedes sí. ir por la mañana a estudiar y por la tarde le dedico unas horitas al proyecto. ¿no? Exacto. A ver, tengo que decir que mis inversores siempre han apoyado un montón mis decisiones, son muy respetuosos y están súper alineados con nosotros, pero sí entiendo que me piden un compromiso Claro. y yo, de hecho, estaba súper dispuesta a darlo porque me sentía muy identificada con el propósito. Y cuando llegas a casa y dices, mamá, papá, quien sea, quiero ser emprendedora, ¿qué tal la reacción? Claro, tú lo has dicho de una manera preciosa, porque yo llegué a casa y les dije, mamá, papá, quiero dejar la universidad para hacer granadas. Dijeron, ostras, vamos a llamar a la policía. La niña se nos ha vuelto loca. Y claro, ellos sabían de esta situación, pero yo de cierta manera los protegía mucho. Me daba mucha vergüenza explicarles que tenía miedo en la calle, que estaba pasando esto. Entonces, cuando finalmente abro el juego y explico todo lo que está pasando y que quiero desarrollar esto, medio que entienden de dónde vienen. Entonces, me apoyan, sí, pero muy escépticos. Claro. Hasta que finalmente vengo con la carta del banco, chicos, he recibido la inversión, he empezado la producción, vamos a salir al mercado. Y dicen, vale, ok. Bueno, vale. Existe. Esto es como llegar a casa. El otro día escuchaba a Willy Rex en el momento en el que Sí. le dijo a sus padres, papá, mamá, los YouTuber, sí. padres son astrofísicos. ¡Wow! Sí. Y Vale, llegó vale. a casa de mamá, papá, me voy a hacer youtuber. Claro, los padres, me imagino la cara de, pero niño, La lágrima. ¿qué me estás contando? ¿no? Pues Sí. esto, lo de mamá quiero ser artista es lo mismo. Exacto. Quiero ser emprendedora. Sí, sí, tal cual. Y vale, tú haces ese diseño, tú de por ti, pero entiendo que descubres, por ejemplo, lo de por qué estirar y no presionar un botón. ¿Cómo haces esa primera... ¿Cómo llegas a esas conclusiones de que esto tiene que ser así, de que tiene que tener forma de granada, de que tiene que ser chico? ¿Cómo lo haces? Vale, aquí hacemos dos cosas. Lo primero que yo tenía muy claro es que no íbamos a reinventar la rueda. O sea, hay mecanismos de defensa y no de defensa, sino mecanismos a secas que se activan con facilidad. Podemos adaptar algo ya existente a la seguridad y que sea disuasorio. Es decir, por ejemplo, el spray pimienta es defensa activa y está atacando. Esto quiere decir que la persona que tienes delante, si tiene más fuerza que tú, lo usa en contra ti. Sí. Por lo tanto, esto automáticamente fuera. Lo que quiero es algo disuasorio que no me haga daño a mí si intento activarlo. Entonces, primero investigo sobre las armas del mundo, porque me doy cuenta de que las armas tienen que tener fácil activación y tienen en cuenta una situación de peligro, que es la guerra o una situación de vida o muerte bélica, y a la vez empiezo a ver qué dispositivos de seguridad hay en el mercado. Pedimos todos los de Amazon, que están en top, Vale. los abrimos todos, miramos qué electrónica hay dentro y nos damos cuenta de que se puede hacer mejor. Y que además lo que falla en casi todos es el tema de la conectividad. Son dispositivos, entre comillas, estúpidos. Es decir, tienen luz, tienen sonido, se activan y punto, y mueren ahí. Entonces creemos que tiene sentido dar un paso más y conectarlo también a un software. Porque lo que había en el mercado, que era una alarma que le dabas a un botón y pitaba. Exacto. Eso, ¿no? Había alarmas de sonido, había alarmas luminosas. Nos faltaba la parte de geolocalización. ¿Dónde llegamos a la geolocalización? En que las alarmas del hogar, de tus casas, Sí. tienen registrada la dirección. Y esta dirección está en la central receptora de alarmas. ¿Qué pasa? Nosotros somos móviles, somos flexibles, dinámicos, nos movemos. Hombre, pongamos el GPS. Y así tu casa es donde estás tú. Y se avisa a la central de emergencias de la misma manera. Vale, pues escucha, para continuar con conocimiento de causa, ¿no? Y saber Sí. de lo que estamos hablando, cogemos una de tus granadas y vemos cómo funciona. Hecho. Nos lo explica, me la instalo. Me la instalo yo Vamos en a el... hacerlo. ¿Sí? Dale, Edgar. Venga, va. A ver. Esta es tu granada, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Vale, ¿tenemos la aplicación? Flamate, ¿no? Sí. Flamate. Tenemos aplicación. Genial. Pues ahora le vamos a dar al botón del Bluetooth. ¿Bluetooth? Hará un ruidito pip, 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 hasta que hará un piririp. Así, y cuando, ¿no? exacto, cuando Vale. haga el piririp, le damos a conectar ahora. Y ahora le das a conectar ahora. Aquí. Escaneando. Permitir. Está buscando nuestra granadita. La ha encontrado.
Enlazar. Estamos conectados. ¿Ya y está? ahora, sí. 55% de batería Cada conectado. vez que quieras ver, vamos a esperar a que se ponga naranja. Cada vez el símbolo de aquí de la batería, cuando quieras mirar cuánta batería tienes, le das al botón de Bluetooth y automáticamente hace la conexión y te dice. Cuando estés por debajo del 25%, te va a avisar desde la aplicación para que no salgas de casa sin haberla cargado. Esta granada tiene autonomía de 10 a 12 días y en cualquier momento puedes activarla. Por debajo del 25 te avisa. Si quieres, ahora hacemos la prueba, que es, vas a tirar de la anilla, va a empezar a sonar y vamos a cancelarlo en los primeros 10 segundos para que no llame a la poli, ¿vale? ¿Llama a la poli? Sí. Está muy bien que nos entren Por los mozos tanto, de escuadra por la puerta de la empresa. Está gracioso. Habría que avisar abajo por si acaso. No os preocupéis. Vale, venga, tiro de aquí. Sí, sí. Y ahora, detener emergencia. Emitir. Ya está. Debes cancelarlo con tu Face ID o con tu código para que no lo haga el Para que agresor no. por ti. Muy bien, ¿no? Ya está. Vale. La cierras y está lista para volver a usar. Hostia, es bastante hiriente, te diría, ¿no? El sonido. Sí, la parte del sonido es curioso. Hicimos bastantes pruebas hasta llegar aquí, porque no hay tanto... El tema de decibeles es importante, por supuesto, y nosotros rozamos lo legal, llegamos a los 110, que es el máximo legal. Es la... Sí, Ajá. pero además hay el tema de la frecuencia, y hemos cogido una frecuencia bastante molesta que sale porque el culo tiene más de 46% de agujero. Si tiene menos, no es tan molesta. Entonces, siempre nos esforzamos de molestar lo máximo posible. El culo... O sea, esta salida de sonido Sí. tiene un 46%. Más de 46% de agujero. Si sí. tuviera menos, no El- genera esa frecuencia. Exacto, el sonido no es tan molesto. Y la propia forma oval hace que se expanda y Estoy moleste más la flipando oreja. contigo, estoy descubriendo un montón de cosas, ¿eh? Hoy. Sí. Esta es para ti. ¿Me la regalas? Sí, claro. Para que siempre estés seguro, Edgar. Sí, voy a salir siempre con ella, ¿eh? Genial. Se carga Oye. por USB-C, por ahí. Muy bien. Oye, tú ríete, que esto, claro, tú lo has pensado inicialmente por el problema que tuviste, ¿no? Que es como muchos inventos salen porque yo necesito resolver mi problema. Pero yo estaba pensando, bueno, en mí, en los niños, en un montón de cosas 100%. que... La mayoría de mis aplicaciones. clientes son hombres, de hecho. 60% de mis clientes son hombres de más de 40 años. Claro, me lo creo perfectamente. Vale, entonces, venga, tiramos de la anilla, le pegamos un tirón y suena. Suena una alarma bastante potente. ¿Y la aplicación qué es lo que ha hecho? O sea, lo hemos parado antes de que avise a la poli, que me has dicho tú, pero si no lo paráramos, ¿qué habría hecho? La aplicación hace dos cosas. Una es avisar a tus 3 contactos de emergencia, que tú configuras desde tu aplicación. El contacto debe tener la aplicación también. La comunicación es por eso que es gratis, en contraste con otras aplicaciones parecidas que envían geolocalización. La nuestra siempre es gratis porque lo hace de app a app y esa comunicación es nuestra. Y luego, por otra parte, también avisa a la central receptora de alarmas enviando tu geolocalización también. ¿La central receptora de alarmas es vuestra, dijéramos? ¿Es un No. servicio vuestro? ¿Es algo que subcontratáis a un tercero? Sí, Y se eso, encarga de... exactamente. Son centrales homologadas por Vale. el Estado que básicamente filtran todas tus señales del hogar y ahora también filtran las alarmas de protección personal en la calle. O sea, esto va al mismo sitio... Que Prosegur y Securitas Direct. Vale. Y ellos, ¿vale? Y entonces ellos cómo validarían que tu emergencia es real y pasarían esa llamada a la policía o ese aviso a la policía. Muy buena pregunta, porque en el hogar hay la doble... ¿Tú tienes alarma de casa? Sí. Y Vale. el gato me lo hace saltar siempre. Exacto. ¿Te llaman cuando esto pasa? Sí. ¿Con quién estás? Con Securitas. Vale, bueno, luego hablamos. Vale. Estas alarmas, claro, ellos te llaman cada vez que hay una incidencia para poder verificar. Se le llama la doble verificación. Sí. Cuando es una alarma personal no requieres doble verificación, es solo interna. Es por eso que damos los 10 segundos de cortesía. Y estos 10 segundos te sirven para verificar. Si cancelas, por defecto, la señal es falsa. Si no cancelas, es real. Si tú envías 3 señales falsas a la policía, te capamos del servicio de policía. Y esta es nuestra manera de no abusar de los recursos públicos. Claro. Sí. Y... Vale. ¿Y lo habéis testeado con la policía? Porque Sí, claro. De hecho, nosotros normalmente no decimos policía, decimos servicios de emergencia, porque Vale. nunca sabes cuál es el órgano, la patrulla que va a llegar a la emergencia. Lo que hay es un mapa de las patrullas activas y se envía a la que está más cerca de ti. Entonces el tiempo de reacción suelen ser 3 minutos. funciona así. O sea, Sí. dijéramos las unidades policiales de seguridad, lo que sea, tienen un sistema donde con una pantallita donde les van apareciendo avisos de emergencia que Exacto. supuestamente tienen que atender. Tú desde la central tienes una visión de qué policía o servicio de emergencia hay en la calle. Entonces ves que hay alguien que está cerca de la calle de esta persona, les envías el aviso a ellos y ellos se movilizan. También sale qué patrullas están disponibles y cuáles no. Vale. Les damos un poco más de trabajo porque normalmente hay una dirección fija y esto es geolocalización, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, aparte para ellos también es muy fácil de identificar, ¿no? Porque Sí, se claro. está pitando como 100%. una cosa mala a la que te acercas un poco. Tú sabes que todavía no hemos podido romper ninguna en la oficina. ¿Romper físicamente? Sí. ¿Ah, sí? A base, Sí. o sea, Hombre, la hemos dejado hecha mierda, la hemos dejado con cortes, doblada, pero nunca hemos podido hacer que deje de sonar a base de golpes. ¿Ah, sí? Sí, jamás. Con martillos tampoco. ¿Con martillos tampoco? Sí. Ah, luego lo prueba. No, Sí, prueba. claro. No, prueba que me la quiero quedar. Por favor. ¿El soft touch este qué es? Esto es silicona hipoalergénica. Es lo mismo que tienen los Satisfyers. Ah, muy bien. Sí. Pero es el propio material. Ah, no es una, funda. es una fundita, La puedes ¿no? sacar. De hecho, las fundas las tenemos de colores distintos y para empresas y para marcas también de lifestyle hacemos fundas personalizadas con el diseño de ellos. De hecho, vamos a lanzar ahora una colaboración con tatuadores y ellos han hecho el diseño de cada funda y solo puedes comprar las ediciones limitadas en sus estudios exclusivos. Ah, sí. Y hacen el diseño de su funda con sus tatus o lo que ellos Exactamente. consideren. Estilos tribales, tradicionales. Imprimimos las fundas y esas fundas son de él, exclusivas. Y esto lo hacemos para marcas y también para empresas, a veces temas corporativos. Vale. Venga, supongamos que esto me gusta muchísimo y lo quiero para mujer, los niños o para mí mismo cuando voy por sitios que son de sospechosa seguridad, ¿no? Sí. ¿Cómo lo compro? Lo compras en flamite.com, que es nuestro e-commerce. Luego también tenemos algunos puntos de venta físicos, vamos a abrir más en los próximos meses, pero ahora mismo la mayoría de tráfico y de compras vienen de nuestro e-commerce. También es la opción más barata. Flamite.com. Flamite, exacto. ¿no? Se pronuncia Flamite, pero es sí. con A. Vale. Ahora, bueno, lo podemos dejar escrito en algún sitio, ¿eh? Lo de flamite.com y tenéis acceso. Si lo estáis viendo y alguno os interesa, bueno, pues lo sabéis ahí y lo podéis comprar. Genial. ¿Cuánto vale? 59,99. 59,99. Sí, pago único. ¿Y no tiene suscripción a la aplicación ni tiene nada? Hay la suscripción a la policía, que lanzamos en junio, y esta suscripción tiene un coste de 9,99 al mes. Para conectarlo con la policía. Exactamente. Al final tú tienes que pagar a la central receptora de alarmas, muy parecido a como haces con Prosegur o Securitas. Nosotros siempre decimos en la oficina, puedes pagar 49,99 para proteger tu sofá o 9,99 para proteger lo que más quieres en el mundo. Está muy bien tirado el eslogan, ¿eh? De hecho, nuestro eslogan es, tenemos dos. Hay uno más mono, que es llegarás a casa. Tenemos el packaging. Normalmente le ponemos una tira y adaptamos el packaging hacia el público. Cuando vamos a universidades, a colegios, también a grupos de apoyo a la mujer maltratada, es llegarás a casa. Cuando vamos a sitios más cañeros, por ejemplo, marcas de ropa, también estamos en sex shops. Entonces, nuestro eslogan es Fuck Fear y lo vamos girando conforme a la necesidad. Fact Fear. Fuck Fear, que se joda el miedo. Ah, muy bien. Sí. Te iba a decir, hablando de eso, de asociaciones de bueno, sí, mujeres maltratadas o violencia de género o todo este colectivo en general, seguro que tenéis acuerdos con ellos para poder distribuir esto de alguna manera. Sí, sabes, esto de hecho es un tema que me cuesta. Hacemos cosas con ellos. Lo que hacemos con esas asociaciones, sobre todo pro bono. Es decir, por ejemplo, nosotros el revenue que tenemos es de las granadas, de los accesorios, de los acuerdos de franquicias, que luego si quieres lo hablamos también con países de Latinoamérica. Pero la parte de las asociaciones, lo que hacemos de charlas en institutos, en colegios y en empresas de visibilización, ese revenue lo donamos a asociaciones de violencia de género. Y esto siempre lo hemos hecho desde que hemos empezado. Simplemente porque creemos que es nuestra responsabilidad social y si podemos aportar hacia ahí, genial. Me cuesta intentar cerrar ventas. ¿Por qué? Con mujeres que están sufriendo violencia de género, porque normalmente hacemos tandas también de regalos. Es decir, en nuestro Instagram explicamos, oye, si estás sufriendo un caso de violencia de género, escríbenos, te enviamos una gratis. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien. No, la verdad es que está muy bien. Hombre, yo imagino que depende de qué situaciones de personas vulnerables ante la violencia, pues tienen algún tipo de dispositivo que les pueda dar más tranquilidad. 100%. Pues puede ser y básico. Y de hecho, ¿no? claro, si una persona que está en una situación de peligro se la puede permitir, 100%, claro, hacemos pues una venta. Pagas. Exacto, y lo ponemos en puntos de venta de este tipo de sitios para que puedan comprarlo accesiblemente. Pero luego también tenemos esa otra vía más social, que es, ostras, me escribes, dices que no te la puedes permitir pero estás en peligro, yo te envío a una casa. Ningún problema, ya me lo pagarás más adelante. Muy bien, me parece muy guay. ¿Enviáis a...? ¿Dónde enviáis?
a todos lados. ¿Sí? Sí. ¿Ves de todos lados? Todos lados. Ahora hemos hecho un modelo nuevo con Latinoamérica. Lo tenemos cerrado con Chile y con Costa Rica. Y ahora hemos empezado con Turquía la semana pasada. Y ahí hacemos un modelo franquicia. Esto quiere decir que hemos hecho un duplicado de nuestro e-commerce, pero por ejemplo, flamite.com es flamite.cl en Chile. Lo que hacemos es enviar granadas a principio de mes, como si fuera distribuidores. Les llevamos las redes sociales y les llevamos también la parte de comunicación y ellos distribuyen. Pero ese distribuidor entiendo que solo podrá haber uno por país, ¿no? Normalmente cerramos la primera exclusividad de 6 meses con cada distribuidor. Pero hay distribuidores... Pero no podrá haber dos en Chile. Habrá uno que tenga la web, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, ahora tenemos un caso específico donde hay 2 distribuidores y se han distribuido territorios la mitad diferentes. del país. Exacto. Que eso también se puede hacer. De hecho, 2 otros estaban interesados en ser distribuidores, los hemos juntado y ahora son socios. Entonces, bueno, también hacemos un poco esa parte de juntar distribuidores. Vale, oye, muy guay. Escucha, vamos a volver un poco al proyecto, que esto me parece súper interesante, pero tengo dudas anteriores, sí, claro, a que esto lo pongas en el mercado. Sí, sí. Acuérdate que al final nosotros somos un foro de ingeniería y tenemos que poner nuestro granito de arena. 100%. El MVP de esto. Me has dicho, hice una impresión 3D, un diseño con un ingeniero mecánico. Me dijiste, esto es una mierda, ya te lo hago yo bien hecho. Vale, hiciste una impresión 3D. ¿Y la electrónica cómo lo hiciste? La electrónica, lo primero que hicimos... ¿Cogiste algo de otro sitio? Okay. Primero hicimos un Frankenstein. Es decir, cogimos las electrónicas que había en Amazon, las compramos también de dispositivos de AliExpress, nos quedamos con lo que nos molaba, sacamos lo que no, la soldamos en casa. Sí. De hecho, en un café la soldamos, la primera electrónica. Y nada, y yo fui con eso, me colaba en todas las fiestas de inversión, me enteraba dónde van a estar los inversores. ¿Sí? En la puerta muy de Silicon Valley eso, ¿eh? No muy, sé, muy de ir a tío. barbacoas. O muy de niñata que tiene 21 y no tiene entrada. Entonces decía, sí, está mi padre ahí. La gente, ¿seguro? No, ¿Está tu padre? Sí, ¿en serio? claro. Me tapaba los tatuajes. Está mi padre ahí al fondo. Entonces me dejaban pasar. Y ya está. Yo iba con mi proto y explicaba, mira, esto ahora mismo, este proto Frankenstein impreso con 3D, con esta electrónica, pero puede ser esto. Y atracabas a los inversores ahí entre cóctel y cóctel, ¿no? Totalmente. Hola, mira, escucha, que soy Julieta, 100%. me vas a prestar atención un minuto, ¿no? Sí. Ah, muy bien. ¿Y qué tal el resultado? Mira, bien, o sea, obviamente me comí muchísimos nos, pero cuando me decían que no, y yo solía hacer 2 preguntas. La primera, ¿por qué? Porque es un no, entiendo perfectamente que lo sea, pero ¿por qué? Y luego, vale, es un no, pero ¿conoces a alguien que pueda darme un sí? Y entonces, claro, de ese lead normalmente me salían 2 más. Y yo llevaba mi móvil, tenía un mini Excel, me iba apuntando todo, y luego lo que hacía, y esto es muy guay, cogía todas las conversaciones de WhatsApp y LinkedIn que tenía con los inversores, no sé si esto es bueno decirlo, pero yo lo digo, se las daba a ChatGPT y le pedía a ChatGPT que me puntuara la lista de inversores con las conversaciones del 1 al 10. Yo tenía 30 horas a la semana, pero estaba en la universidad, distribúyeme quién merece mi tiempo porque es más probable que cierre el deal. Y entonces ChatGPT me decía, vale, a esta persona 2 horas, a esta ni agua porque no lo vas a cerrar por cómo te está hablando, a esta tal. Y así organizaba mis Es leads. muy pro, ¿eh? Bueno, no sé. El otro día vi un producto que directamente te lo pones en una pulserita ¿Sí? o lo cuelgas y va grabando todas tus conversaciones, te hace un resumen, las pasa por una IA, Vale. te da los bullet points y te lo organiza todo, que te habría ido perfecto para coger eso y decir, vale, Total. ahora dime cuáles son los buenos de todos estos, Sí, ¿no? hubiera acabado en la cárcel seguramente, pero sí, total. Tal cual, sí. Vale, entonces tú haces un MVP, empiezas a moverlo entre inversores. Sí. Vale, y al público, a los usuarios, ¿cómo lo pruebas, testeas? ¿Cómo llegas a la conclusión de que consigues esos 110 decibelios, de que la gente no le va a dar miedo? Porque al final, o sea, me parece súper interesante, pero hay una parte que digo, hostia, tú estás haciendo mucho ruido que en el fondo no sabes cómo puede reaccionar el otro y a lo mejor te quiere callar a hostias, ¿no? Por decirlo en plan vulgar. Muy buena esta pregunta. De hecho, esto nos lo hemos encontrado más de una vez, que pregunten si esto es contraproducente o no, el tema del ruido. Hay 2 cosas. Una es que y es raro decirlo, pero en la literatura de la criminalidad jamás se ha probado que el ruido sea algo que incremente la violencia, sino al revés. ¿Y por qué? Porque juegas con el psicológico del agresor. Lo que menos quiere un agresor es ser descubierto. Vale, el ruido molesta, pero ¿qué es lo que estás diciendo al agresor? Que estoy dando a conocer que tú me estás haciendo algo. Este ruido llega a 2 calles metropolitanas. Entonces, normalmente lo que pasa es que la persona que está agrediendo se va porque no quiere ser descubierta. Y es por eso que tanto los coches tienen alarmas sonoras, las motos también y las casas también, porque es el primer aviso disuasorio. Seguimos el mismo principio. Vale, ¿cómo lo probaste?
Empezaste el MVP, tú tienes esto impreso en 3D con una electrónica y dices, venga, vamos a probarlo. Coges a tus amigas, coges a tu madre, coges a... ¿Cómo haces ese testeo? Súper casero también, o sea, cuelgo una granada de todo el mundo que conozco. Vamos todos con una granada proto y vamos todos sacando insights. Oye, funciona, no funciona, qué es lo que falla, qué es lo que no. De hecho, el primer dispositivo, el primer MVP era totalmente hardware, o sea, tenía un firmware muy básico, pero no había ni un software. Entonces, claro, luego hubo su salto también a poder hacer un software, volver a hacer un firmware que se comunique entre ambos y entonces tener un producto más integral. Pero verificamos ese primero probando los beta testers de mi casa. O sea, mis padres, mis amigas, todos lo llevábamos. Sí, sí. Y lo que es muy curioso es que en nuestro caso nosotros levantamos la ronda de inversión, que fueron 500.000 euros, sin haber facturado un duro. Con la impresión 3D y la electrónica Frankenstein, Nada, ¿no? de revenue. Con eso levantaste 500.000 euros. Sí. Entre muchos inversores había uno... 7. Entre 7. Vale, entonces esos 500.000 lo utilizas para desarrollar el proyecto, la producción, la inyección de los plásticos, la electrónica y demás. Vale, ¿cuándo sales al mercado? Salgo al mercado a finales de noviembre de 2024. Hace nada, Hace nada. 4 o 5 meses. Exactamente. Estuve 1 año y medio desarrollando tecnología. Año y medio. Vale. Escucha, ahora que me acuerdo. Importantísimo. Dime. Tú sabes que este podcast lo paga Proton Go. Bueno, si no lo sabes, ¿Sí? Lo digo yo. Vale, pues lo paga Proton Go. Entonces, ahora que hablamos del desarrollo, Proton Go nos fuerza a hablar de él. Por favor. Y a hacer una pregunta a nuestros invitados que han desarrollado hardware, que es, si eres capaz de acordarte, ¿cuántos prototipos desarrollaste? Vale, ¿estamos hablando de series de prototipos o de modelos distintos? Lo que tú quieras. Vale, modelos distintos, más de 20. Más de 20. Sí. Si estamos hablando de piezas sueltas, por ejemplo, métodos de activación, más de 40. Vale. Sí. Vale, Sí, vale. sí. Vale, para todos vosotros, si no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Pues ahora que ya sabemos lo que es Proton Go y cómo es la mejor manera de conseguir vuestros prototipos a través de la plataforma 3D, seguimos con Julieta. Julieta, estábamos hablando de la inversión, 500.000 euros, 7 inversores. ¿Tú qué crees que es lo que vieron ellos a la hora de apostar por ti en este negocio? ¿Qué crees que ellos pudieron ver a la hora de, hostia, esto va a ser una muy buena inversión? Lo único que yo tenía, el propósito. Punto. Oye, ¿por qué lo vas a hacer tú mejor que una multiempresa? Porque yo he pasado por ello. Ya está. Yo sé lo que se siente en ese momento y sé lo que necesitaba y no tuve. Y no quiero que nadie más pase por lo mismo. Muy bien. Eso también está bien estudiado, ¿eh? Vale, y que me gustaría, a ver si te acuerdas, el momento en el que apareces con la firma de que, oye, tengo el dinero, ¿no? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo vives? Hostia, ¿puedo tirar adelante? Esto por lo que he estado colándome en fiestas y persiguiendo unos y otros. Es un momento de euforia muy corto. Sí, ver el dinero en el banco y decir, ¡ostras! Lo y luego tengo, decir, ¿no? Exacto, luego decir, bueno, no lo tengo porque debo pasta a ingeniero, o sea, no tengo nada. Entonces, claro, sí es un momento emocionante, pero realmente pienso, es lo básico para que esto pueda funcionar. Por lo tanto, esto no es el éxito, esto es las condiciones necesarias para que algún día pueda venir un éxito. Entonces, bueno, fue, vale, genial, 15 minutos de brindis y a por feina, sí. Y año y medio después salimos al mercado. Llevas 5 meses, decíamos, ¿no? Sí. ¿Cuántos hemos vendido? Ahora mismo más de 1.000, sí. Más de 1.000. ¿Y cómo estás haciendo la comunicación? Hay una parte muy fuerte de orgánico. ¿Vale? También hacemos paid, pero sobre todo orgánico. Por el tema de misión y propósito, y yo creo que con Flamite intentamos ir más allá de ser un negocio, sino al final luchar contra el miedo y ser también una comunidad donde se habla del miedo sin tabús. Entonces, por eso hemos tenido muchísima facilidad a ir a temas medios, tanto tradicionales como no tradicionales, y eso nos ha servido muchísimo para poder vender de cara al público y dar a conocer el producto. Al final, mi cliente, mi primera hipótesis es que serían chicas como yo, gente joven, que se mueve y que
que necesita algo que siempre esté con ellos, pero al final son los padres. Porque, sí, claro, la protección funciona de dos maneras. Tú te quieres proteger, pero quieres proteger lo que más quieres. Entonces me doy cuenta de que quien me compra, sobre todo, son los padres. Y es por eso que me doy cuenta de que una vía muy buena de venta es los medios que ellos ven. Por ejemplo, televisión tradicional, diarios, periódicos. Muy bien. ¿Y la producción de esto? La producción de esto está entre Badalona y China. ¿Las piezas plásticas las hacéis en China? Siliconas también, sí. Las siliconas también. ¿Y en Badalona qué hacéis? En Badalona montamos toda la electrónica, la soldamos y el firmware también. Programamos y el control de calidad final, ¿no? Sí, y el testeo también. ¿Los Testeamos. paquetas? Sí, también empaquetamos en Badalona. Testeamos 3 veces cada una antes de enviarla. Vale, muy bien. En este tiempo, ¿has tenido algún testimonio de alguien que te haya dicho, oye, he tenido que utilizarla y, bueno, espero que la respuesta sea, y me ha ido muy bien? Sí. Pero personas en plural, que la han utilizado han tenido suerte, en comillas, porque la situación era una mierda, de que el ruido fuera disuasorio. Vale. Es decir, el tema del ruido hace que ese flujo parara. Entonces, solo activando la granada y activando el sonido, pues se pueden ir corriendo. Y estas fueron las situaciones hasta ahora que nos han explicado. Luego, por otra parte, también recibimos muchos mensajes de gente que decía, ostras, yo antes caminaba con las llaves entre los dedos y ahora sé que tengo mi granada colgando del bolso. Por lo tanto, que en cualquier problema solo le doy el tirón y punto. Y que realmente hay esta sensación, porque Flamite yo creo que hace 2 cosas. Una, te protege, pero la otra es que te da sensación de seguridad. Y cuando tú tienes una sensación de seguridad, eres libre. Y sí que recibimos muchos comentarios también de ese estilo de, ostras, siento que la calle es mía y ese es mi objetivo. Claro. Sí. No has recibido ningún testimonio aún de alguien que haya tenido que llegar a intervenir la policía. Todavía no. O sea, solo la disuasión Por suerte, del sonido. Sí. Vale. Es lo que es curioso, por ejemplo, yo esto lo creé para mí, ¿no? En un primer momento. Sí. Y al final, mis avisos geolocalización, nadie les hace caso. Porque yo me pruebo. Claro, has probado tantas veces, ¿no? Exacto, paso el día probando nuevas funciones. Entonces, claro, mis ingenieros me llaman como, oye, estás bien, ¿no? Es otra vez una prueba. Es lo de siempre. Sí, exacto. Pero bueno. Pasó por aquí otro emprendedor que había desarrollado un producto para sí mismo y era un saxo. ¡Wow! Un saxo. El tío viajaba mucho y quería aprender a tocar el saxo y quería practicar en los trayectos en el tren y demás. Y dijo, hostia, pero claro, no voy a ir cargando con el saxo y aparte hace mucho ruido. Y se hizo un saxo electrónico. Y nos lo estuvo explicando cuando me has dicho que lo hice para mí. Sí. Me he acordado de, hostia, tú te has hecho esto y aquel se hizo un saxo. Y vende el saxo por todos lados. Cada uno con sus movidas, sí, tal cual. Muy bien. Y escucha una cosa, de los comentarios que recibes por redes, la gente que lo ha probado, que te lo compran, ¿qué crees que es lo que más te sorprende en positivo? ¿Y qué es lo que más te sorprende en negativo? Y dices, hostia, yo no había contado con que la gente me dijera esto. Esto es muy guay, porque nosotros realmente recibimos muchísimos comentarios cada día. O sea, cada día recibimos más de 150 comentarios, 200. Y hay una parte que es muy bonita, de apoyo, de, ostras, esto realmente me hace sentir muy segura, o la quiero, ¿dónde la puedo comprar? También recibimos mucho feedback de, oye, yo quiero una funda lila, quiero una funda con pelo, quiero tal. Esto es muy guay. Y luego también hay otra parte donde las personas, sobre todo hombres, se sienten muy atacados, como si este producto fuera hecho contra ellos. Nuestro discurso, que realmente nuestro discurso refleja lo que pensamos, es este producto es contra el miedo y es contra los agresores, no contra los hombres. Por lo tanto, no te des por aludido, Cari. Claro. Si te das por aludido, a lo mejor eso ya es otro tema. De hecho, yo pensaba en mis hijos pequeños y son chicos los dos, ¿no? Exacto. Y luego también, y esto me sorprende, pero también va en tren con un poco lo que está pasando en la sociedad, hay muchos comentarios racistas. Que digo, ostras, ¿racistas? Qué curioso, porque yo no hablo de nada de raza ni de política. Sí, muchos comentarios que dicen, oye, cantidad, cada día 20. Esto no te hace falta, simplemente lleva una loncha de jamón en el bolso y ya no necesitas protegerte. Yeah. Y esto me sorprende porque digo, ¿qué necesidad si no estamos hablando de nada de esto? Pero bueno, es lo que es. Bueno, mira, si esos son todos los negativos que te has encontrado, perfecto. O sea, con la cantidad de productos que han pasado por aquí, que hemos visto salir al mercado, te puedes encontrar cosas muy chungas. Que eso al final sabes que es hate gratuito, pero te puedes encontrar, oye, esto es una mierda, no funciona, se me ha roto a la primera de cambio, ¿no? Que eso es lo típico cuando sacas hardware al mercado. La primera versión nunca va bien. Tengo que decir que, no, hasta ahora eso, la verdad, fantástico. Yo tenía muchísimo miedo.
aunque confío mucho en mi producto, que tuviéramos que hacer un primer recalling, Claro, no ha pasado. claro. Entonces, súper bien. O sea, de más de 1000 granadas que hemos vendido, hemos tenido problemas con 5. Bueno. Entonces, la verdad, contenta. Y una de esas 5 fue un señor que nos llamó diciendo, oye, me he llevado mi granada a la bañera, la he llenado con agua, me he bañado con mi granada. Yo Y pensé, se ha dejado de funcionar. no, y no se cae abajo el agua. ¿Qué hago? Y claro, yo estaba muy confundida. Digo, no sé para qué ha comprado la granada. Hombre, a ver, tiene un poco de forma de anal plug esto, ¿eh? ¿Sabes que esto también me lo dicen un montón? Y entonces una campaña de guerrilla que lanzamos Sí. de pósters por la calle Sí. no es un dilatador anal, es protección personal. O sea que justamente esto que dices... Sí, sí. Sí, Va sí. muy bien, aprovechándolas todas, ¿eh? Hombre, claro, Hostia, tío. eres una lince. 100%. Claro, con razón te han puesto pasta fácil ahí. Madre mía, muy bien. Vale, ¿te imaginas evoluciones de esto? Sí, de hecho ahora mismo estamos trabajando en los primeros dispositivos de joyas. Son joyas inteligentes. Lo que hacemos es coger la joya tradicional y poner la electrónica dentro para que simplemente tirando de tu joya... ¿Es eso que estás indicando? Este es un tú? proto, sí. Vale. Este es un proto. Simplemente tirando de tu joya activas lo mismo. ¿Qué hemos cambiado? Hemos sacado el sonido y le hemos puesto vibración. Punto. Vale, pero entonces al final emite los avisos por notificaciones al móvil y tal. No pita, ¿no? Exacto, vibra Y la para que vibra- tú y la sepas. vibración, para que lo sepas tú. Para Para que tú sepas que está activada. activado. Esto, por ejemplo, de hecho probamos con una persona sorda, porque claro, lo guay del sonido es que tú sabes que la has activado. Sí. La persona sorda también lo sabe por la vibración que emite, por lo tanto bien. Pero entonces ahí tuvimos la idea, dijimos, ostras, pues entonces hagamos que esto vibre y todo el mundo sabe que está funcionando. ¿Y eso cuándo sale al mercado? En junio. Esto se carga por... esto no se Por carga. inducción. Ah, vale, va. No, esto tiene pila. Eso es batería recargable. Sí. Y esto es pila. Es una pila desenroscable que se cambia cada 3 años. Ya está. Bueno, de hecho son 2 pilas apiladas. Sí. Bueno, como un AirTag o algo así. Tal ¿no? cual. Ah, muy bien. ¿Y funcionará igual? ¿Lo conectas a la misma aplicación, al móvil? ¿Ya, ¿lo tienes todo hecho? Sí. O sea, es salir y vender. Sí, ahora mismo estamos, de hecho, es donde tenemos más problemas, es la carcasa, tío. Porque la electrónica la conocemos, es simplemente reorganizarla. En Proton Go hacemos carcasas, ¿eh? Hablaremos con Protein Grow después, exacto. Sí, sí, ese es el problema máximo, porque estamos acostumbrados a trabajar con plástico, con silicona, PCB. Jamás hemos trabajado con latón, con oro, con Vale, materiales nobles. claro. Entonces, nada, estamos explorando. Mis ingenieros están flipando. Dicen, tía, no nos ibas a decir que éramos joyeros jamás. O sea, jamás habíamos hecho esto. Entonces, este salto de materiales está siendo curioso. Es verdad que todo el tema de joyería se trata un poco diferente. Claro. Hay otros procesos de producción específicos, Sí. coladas de cera para ese tipo de industria, ¿no? Y la estancabilidad, es decir, toda la parte de IP es muy diferente cuando estás hablando de un dispositivo como esto o de una joya, porque al final la joya yo quiero que tú te puedas duchar con ella, meterte en la bañera para ese comprador en específico, claro. Y entonces nada, a intentar llegar a las mismas especificaciones y el mismo certificado, pero con esto de aquí. Vale, y eso, ¿cómo llegas a la conclusión de que el mercado va a aceptar o te está reclamando ese producto? Hablo con una startup americana que se llama Invisaware, que la está petando en América con dispositivos que son joyas. Cuando hablo con ellos me doy cuenta de que tenemos la misma electrónica, muy, muy, muy parecida, pero que lo suyo es en formato joya. Pulseras, collares, digo, aquí hay algo. Cuando hablo con ellos, bueno, yo les pregunté directamente, les Sí. dije, a mí me parece un salto natural pasar de esto hacia algo como lo vuestro y tener varias opciones, un ecosistema de seguridad y que las personas decidan qué quieren llevar. Y les digo, ¿os interesa entrar en Europa? ¿Estáis pensando en algún tipo de colaboración? Yo quiero saber qué cuota de mercado me puedo llevar. Me dicen, no vamos a entrar en Europa por la regulación. Ah, Ni de coña. Digo, ok, pues para welcome mí. to Europe. Exactamente, a las botitas de plástico. Y digo, pues esto es para mí, tío. Si no queréis entrar, Europa es para mí, Latinoamérica también y hablaremos de América más adelante. Muy bien. Sí. Vale. Todos sabemos que la vida del emprendedor pues no es precisamente un camino de rosas, Sí. es más bien un camino de montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo. En el tiempo que llevas desarrollando tu idea, tu empresa, has llegado al punto de decir, oye, mira, esto no sale, tengo ganas de tirar la toalla, lo dejo todo. Jamás. ¿No? ¿En ningún momento? No. Siempre has visto un camino y siempre has visto que esto sale y que vas Sí. a afrontar los problemas. De hecho, mi problema más grande es pensar que yo no estoy a la altura de mi idea.
Yo me siento como un canalizador. Eso qué pro, tío. O sea, es que tienes frases para ponerlas aquí grabadas, ¿eh? No, hombre, no. No estoy a la altura. Creo que no estoy a la altura de mi idea. Es muy pro, ¿eh? Gracias. Me la voy a guardar. Lo que yo siento muchas veces es que realmente soy un canalizador. Yo me desperté un día y pensé en esto. Y creo que tuve muchísima suerte en haber pensado yo en esto. Pues tengo que estar a la altura de esta idea que me ha caído por arte de magia. Entonces esto sí me preocupa. Decir, ¿hasta qué punto puedo hacer justicia a lo que se me ocurrió ese día? Y cuándo ya no llegaré a hacer más justicia a la que esto se merece. Muy bien. Vale, y después de la experiencia que tienes tú de haberte metido en este fregado, y ahora que nos dices que en realidad no has tenido ningún momento de abandonar o de tirar la toalla. Eso no. Si hay alguien que nos está escuchando que mañana quiere o que tiene en la cabeza el boceto que tenías tú al principio hecho con Blender y voy a sacar esto al mercado y lo voy a mover y lo peto y con esto resuelvo uno de los problemas y tal, ¿cuál crees que sería algo que le podrías decir? Pero tengo... Hombre. Aprovechad esto que os irá Claro, mejor, tío. ¿no? Iréis más rápido. No, sin duda. Sí, te tengo que decir que a mí me hubiera ido muy bien este tipo de plataforma. Yo no conocía ProtonGo en ese momento y me hubiera ahorrado muchísimos pasos de prueba y error, yo creo, habiendo tenido un prototipo. Una forma más fácil de conseguir Sin duda, la poder buscar algún tipo de del hardware, ¿no? Exacto, de especialista, de partner. Nosotros yo creo que caminamos muchísimo, que nos fue bien porque aprendimos, pero creo que mirando atrás había vías más fáciles. Vale, muy bien. Ok, Julieta, pues para ir acabando, no sé si te lo has preparado o no, y Sí. si no, pues haber estudiado antes, ¿no? Sí. La última pregunta de nuestro podcast que le hacemos a todos los invitados es que nos expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Buenísimo. Mi mayor cagada profesional fue... Hay un family office, que no nombraré. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. ¿Vale? Sí, en Barcelona, que llega y está muy, muy interesado en la idea, ¿vale? De hecho, son hermanos. Uno de los hermana, está muy interesada en la idea y además entra como co-founder conmigo. Digo, fantástico. Empezamos juntas de la mano, justo al inicio. Vale. Entonces, en esta colaboración llegamos a la conclusión de que lo que puede aportar también esta familia y esta socia es la parte económica, de inversión. Entonces cerramos una inversión de 50.000 euros. Llega el día donde tiene que llegar el dinero, era mi primera inversión, de hecho yo cerré la otra parte de inversión porque ya tenía esto asegurado. Llega el día de la inversión, no llega el dinero. Una semana pasa, no llega el dinero. 2 semanas no llega el dinero, 3 semanas, digo, ostras, tengo a gente trabajando, debo más de 30.000 euros, tengo a los de ingenieros, tengo a los programadores y tengo a la gente de social media. Y tengo ventas. ¿Qué hago? y no tengo un producto. Tengo ese prototipo hecho en 3D. Y de hecho, luego llegaron muchísimo antes el dinero de los otros inversores que de estos en particular. Y nada, y cuando hablo con estos inversores les digo, oye, tengo la soga al cuello, tío. Me dicen, bueno, pues es lo que hay. Pido un crédito personal, lo que sea, a nosotros ya no nos va bien invertir ahora mismo. Se nos ha caducado un bono de no sé qué, no podemos invertir. Y aquí me doy cuenta de que hay que dar pasos cuando estás preparado para darlos. Esa expresión en catalán, fins que estigui al sac i ben lligat. Y yo confié en la palabra y ahí fue una lección muy importante para mí, que es no hay palabra. O sea, por supuesto que hay, pero la palabra de todo el mundo no vale lo mismo que la tuya. Entonces me di cuenta de que hasta que el dinero estuviera en el banco no daría ni un paso más en falso. Fue un aprendizaje interesante. Al final, por suerte, pude recomprar las acciones de esos socios. Ya no están en Flamite. Y también aprendí que hay que estar de acuerdo con valores y principios y que hay que saber rodearse bien. Buah, y con tus socios, si vas a ser co-founder de la empresa, ojo, porque... Me salvé. Estoy muy contenta. Sí. Muy bien, oye, pues lo apuntamos. Al sac i ben lligat significa, para todos los que nos veáis de fuera de Cataluña, es que no des por hecho nada hasta que realmente lo tengas atado y dentro del saco, literalmente, ¿no? Yo con mis socios también lo digo mucho. Cuando digo, ostras, Edgar, hemos vendido un proyecto de 600.000 euros para hacer no sé qué. Vale, cuando tengamos el dinero en la cuenta, exactamente. lo hablamos, ¿eh? Totalmente. Hasta ese momento. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por venir, por hablarnos de tu idea, de tu invención, por haberle puesto el esfuerzo y sacarlo al mercado, que nos gusta muchísimo. A ti, Edgar. Esperaremos ver los progresos, veremos el tema de las joyas, cómo evoluciona. A todos vosotros, acordaos, flamite.com, os lo dejamos abajo. Es la web en la que podéis comprar la granada para mejorar vuestra seguridad, percepción de seguridad y en caso de emergencia que podáis utilizarla. Y hasta el próximo episodio. ¡Chao!